RTP. Le damos paso a nuestra invitada de este último segmento, que se encuentra de forma presencial con nosotros en la cabina, lo que siempre es bueno. Nos encanta tener a nuestros invitados junto a nosotros como era antes, ¿no? En la cabina. Es Estefanía Concha Crespo. ¿Cómo la introduzco? Analista, comunicadora, politóloga, dirigente de juventudes. Ciencias políticas. No se pongan nerviosos, señor Flores Cordero. Y una amiga también. Bienvenida, Estefanía, a la mañana en RTP. La escuchamos para que nos comente sobre su visión de lo que hemos conversado esta mañana, la coyuntura política y el momento presente en el que parece que hay un solo líder y todo lo demás se desarma, se desarticula a su alrededor. A ver, primero, buenos días, gracias por recibirme. Segundo, con el tema que estaban tratando, el tema de que tenemos un solo líder, yo estoy 100% de acuerdo con esta teoría de que Daniel Noboa está siguiendo los pasos de la autocracia en su totalidad. Especialmente porque en esta última semana hemos visto cómo quieren desprestigiar a la única institución que todavía mantiene independencia frente a lo que quiere o no quiere hacer el Ejecutivo, que es la Corte Constitucional. Pero muy aparte de eso, hemos notado una persecución, que ya se puede llamar persecución, a todo aquel que no agache la cabeza y cumpla con lo que el régimen quiere, como es el caso, por ejemplo, del consejero Albán, que viene... en este momento quieren, o ya aprobaron el tema del juicio político para Gonzalo Albán, pero no hacen ningún tipo de intento de juicio contra los jueces del TCE que aprobaron que Gonzalo se postulara y que eventualmente llegara al Consejo de Participación Ciudadana. O sea, quieren enjuiciar a Gonzalo Albán por incumplimiento de funciones, señalando un acto que se dio por las funciones de los jueces Joaquín Vera y Ángel Torres y otros en esa época. ¿Por qué enjuiciar a Gonzalo Albán y no a los que cometieron el acto? Es que eso los que ejercieron las funciones. Eso es justamente lo que yo cuestiono. O sea, ok, ¿qué pasos se siguen para que Gonzalo llegue al Consejo? Primero tuvo que haber un tema del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Que dio paso a que Gonzalo sea candidato y que eventualmente ganara como consejero suplente y de que después se principalizó. ¿Por qué en vez de atacar a la persona que ahorita está en funciones, que es de los pocos consejeros que se mantiene 100% imparcial respecto a la labor que se hace en el CPCCS, hablemos también de temporalidad? ¿Por qué hacerlo justo en este momento que se está pidiendo al CPCCS que empiece con el tema de designación de autoridades? ¿Cuál es el juego detrás de eso? Díganos usted, ¿cuál es el juego a su parecer? Yo creo que es un tema de posicionamiento de las figuras que ellos quieren que lleguen a las autoridades que estamos esperando que sean designadas. Pero hay gente que nos va a decir, que nos dice, es que es lo necesario. Hay que sacar a esos pillos. Hay puro correísta y puro narcotraficante. Que Noboa ponga a su gente para que ya haya justicia, para que no liberen delincuentes. Es lo que mucha gente quiere. Es lo que mucha gente piensa que va a salvar al país y restaurar la justicia, si es que alguna vez la hubo. A ver, en este país, desde que Daniel Noboa asumió el poder, hemos visto un retroceso, o al menos yo he visto un tema de retroceso en democracia, si lo podemos poner en esas palabras, ya que primero empecemos con que tienen mayoría en la Asamblea, pasan leyes cuando quieren, como quieren, sin un debate real, especialmente porque incluso se han dado situaciones y ocasiones en las que el presidente de la Asamblea le silencia los micrófonos a la oposición. Ya, no permite que se genere un debate real. 1, 2, este tema de los despidos de la función pública, que mucha gente lo aplaude, ¿bajo qué parámetros estamos haciendo los despidos? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los argumentos? Y no solamente eso, despedimos a 5,000 funcionarios públicos y aparte lanzan este programa de Jóvenes en Acción, que es darle trabajo durante 3 meses a jóvenes entre 18 y 29 años. Entonces no estás despidiendo para achicar el Estado, estás despidiendo para redirigir los fondos a algo que puede ser tomado como un tema incluso electoral. Y no sé si encaja lo que hacen muchos de ellos, o lo que hicieron la última vez en la definición típica de trabajo. A ver, sí, efectivamente. Jóvenes de acción me refiero, ¿no? Okay. Los ponían a veces a sentarse en los archivos de los ministerios. A limpiar, y cobrar. la calle. No, limpiar, y lo que Y eso es un limpiaba trabajo igual hacía también mucho. bastante digno. Wow. No, correcto, pero una cosa es limpiar la calle con una ruta definida, un trabajo digno y que ayuda
a la sociedad por el aseo y otra cosa es no tenemos nada que hacer, anda a cualquier calle a la hora que sea a barrer. O sea, digamos, el aseo público también tiene que tener una metodología, un orden, un sentido, pero ellos les ponían a barrer para perder el tiempo y justificar, pasar el tiempo y justificar el gasto y el reparto de ese dinero. O sea que claro, no estamos tratando de quitarle mérito o dignidad a la profesión de quien, digamos, trabaja en el aseo. Pero, Estefanía. Ahora, Estefanía, tomando tu respuesta como punto de partida, a ver, has comentado bastante de cómo se está yendo el tema de Daniel Noboa actualmente, cómo lo ves en tema de autocracia, democracia, ciertos aristas, temas coyunturales con el tema del caso de Gonzalo Albán. Quiero tomar esto desde dos perspectivas y quisiera tu opinión en esto. La primera perspectiva es, a ver, a día de hoy muchas de estas cosas que suceden porque no existen instituciones fuertes, no existen instituciones sólidas en Ecuador. Se ha hablado en su momento, hace un par de meses atrás, se habló de una nueva constitución, por ejemplo, de llamar a una constituyente y buscar qué se puede hacer al respecto. En ese sentido, parece que, veamos, creo que todavía están midiendo si es necesario o no hacerlo ahí, pero sobre todo, a día de hoy, Ecuador, y esto va independientemente de qué partido esté gobernando y independientemente de qué ideología, Ecuador no tiene instituciones sólidas y eso afecta. Y la segunda perspectiva a donde quiero ir en tu respuesta es el tema de la política como tal. Porque a día de hoy, y insisto, para mí esto ni siquiera se trata de Daniel Noboa o de ADN, es algo que lo veo bastante transversal en todos los partidos y en todos los partidos incluso que han estado en el poder o los que no están en el poder. A día de hoy la política no se la toma como una opción de servicio, la política se la toma como algo donde tú primero vas a tener un trabajo fijo, formal, segundo, donde vas realmente a querer tener poder sobre otros. Y se lo he mencionado, no recuerdo si en público o en la radio, pero seguramente en privado, yo he mencionado que yo no confío en nadie que me diga de frente que quiera ser político, porque para mí no es tanto de querer, es estar en un puesto donde te van a ver, donde millones de personas dependen de ti y de tus acciones. Es llevar una carga enorme en tus espaldas que realmente no estamos dispuestos muchos a poder hacerlo, o incluso aquellos que dicen, entre comillas, estarlo, terminan fallando porque terminan respondiendo a los intereses solamente de su grupo y no responden a los intereses de los demás, que es justamente, llevándolo a uno de los temas que mencionaba antes, el hecho de no tener políticas de Estado también va de por medio, porque empiezas a tener solo políticas para tu gobierno pensando en los siguientes 4 años, ¿y dónde queda ese plan? Entonces, resumo todo. Quisiera también ver tu perspectiva del tema de la política y lo que has comentado, pero desde el punto de vista institucional como tal, hablando de instituciones netamente y hablando desde el punto de vista de la política y en el sentido del accionar de los partidos y de cómo están actualmente, esa madurez política sobre todo. A ver, primero, vamos por partes, porque son varias cosas, vamos desglosando. Primero, el tema de la institucionalización de la política. Yo creo que también viene de que el Ecuador nunca ha tomado un tipo de vista de vamos a profesionalizar la política. ¿Qué quiere decir esto? Está muy bien que se tengan distintas profesiones trabajando en política porque finalmente vivimos en democracia, ¿ok? Sin embargo, también es necesario que exista una profesionalización. ¿Esto qué quiere decir? Gente que realmente se dedica a estudiar y analizar la política como una profesión real y no solamente porque se llega por accidente a la asamblea o porque me pusieron porque soy amiga del presidente de ministra. No, tiene que existir una verdadera formación. Uno de los mayores problemas que yo veo dentro de nuestra institucionalidad es, tomemos el tema de la asamblea, por ejemplo. Tú tienes un primer periodo donde si eres nuevo recién te estás fogueando en política y un segundo periodo donde más o menos ya le agarras el golpe al juego. ¿Por qué países como Estados Unidos, y aquí vamos un poquito a política comparada, por qué países como Estados Unidos mantienen una institucionalización? Bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, pero tienes senadores y congresistas que tienen mucho tiempo y que saben cómo se juega el juego, por decirlo de alguna manera. A ver, ese es el tema de la carrera política, ¿no? Que acá y en otros países de Latinoamérica nos hemos molestado, o nos molestamos con la vieja partidocracia. Le hemos perdido fe a los partidos y decimos, no, esa gente que se queda viendo en la política, vótenlos, máximo, una reelección, 2 reelecciones y no más. ¿Ya? En Estados Unidos tienes a senadores
que sirven por 30, 40 años en la Cámara del Senado, o que suben desde la Cámara de Representantes, pasan décadas en el Congreso. Y claro, también llegas al punto de tener una gerontocracia, dicen algunos, ¿no? O sea, una senadora de California, Dianne Feinstein, terminó, quizás estoy destrozando el apellido, terminó en un estado de senilidad peor que el de Biden en sus últimos años en el cargo, donde le decían a la prensa, a sus asesores y asistentes, ella a veces no sabe ni qué día es de la semana, ¿ya? Pero bueno, a pesar de eso, de llegar a ese extremo, la mayoría de los congresistas norteamericanos tienen un cierto nivel y conocimiento de la cosa pública tremendamente superior al de los asambleístas ecuatorianos. Y creo que coincido con ustedes, Estefanía, porque acá no nos gusta que hagan carrera. Claro, a ver, nos quejamos, es verdad que debe de existir, y yo sí pienso que se debe encontrar un equilibrio entre cuántos años uno puede ser asambleísta y el tema de profesionalizarte o prepararte en el tema político. Pero tenemos luego casos como el del asambleísta de 19 años Serrano, de ADN, el asambleísta Serrano, que se pone a dibujar en una sesión. O sea, ¿qué tipo de política esperamos? Y aquí también tiene que ver con la participación de los jóvenes. ¿Qué política podemos esperar de alguien que tiene un año graduado del colegio y que está recién entrando a la vida adulta? O sea, es verdad que los jóvenes tenemos que participar en política, es importante la participación de la juventud, pero ¿bajo qué criterios? A ver, este es un tema que recuerdo que lo conversaba con César en su capítulo de podcast Hacemos Más. Pero disponible en todas las plataformas. Pero justamente mencionábamos y hablamos un poco del tema de profesionalización de la política como tal. Y a mí algo que me preocupa cada vez que se habla de ese tema es traerlo a la realidad ecuatoriana, en donde primero no tenemos madurez, segundo no tenemos institucionales fuertes. Aquí ven a la política como un lugar donde vas a hacer carrera para poder tener un trabajo fijo. A mí me produce bastante curiosidad, incluso incongruencia, sentir que alguien que no ha hecho absolutamente nada en el sector privado automáticamente es apto para servirle a 18 millones de personas en lo público. Y a día de hoy siento que hay muchas personas que entran en la política queriendo que la política sea la única fuente de su patrimonio, que insisto, me sigue pareciendo algo bastante preocupante, incluso incongruente. En virtud de eso, ¿qué crees que haga falta realmente? Porque si nos vamos también en temas de partidos, que sé que perteneces a uno, o sea, por mucho que sean centros de formación, institutos y demás, estamos hablando de que hay ciertas cosas, ciertos valores que no te lo pueden enseñar netamente, incluso a través de programas. Uno, y dos, ¿cómo haces para que esas personas dejen de ser un simple alzamanos? Porque a día de hoy los partidos políticos en Ecuador están solamente para alzar las manos, no realmente para criticar ni siquiera al otro, sino incluso de manera interna. ¿Cómo hacemos realmente para que la política, en la acción, en el accionar, la política partidista mejore? Y si realmente con el contexto ecuatoriano es viable o incluso loable poder tener una carrera política como tal. A ver, creo que primero que nada necesitamos una reforma en el tema de las organizaciones políticas y los partidos políticos, que no va, por si acaso, por la reforma presentada de vamos a quitarle el financiamiento a los partidos políticos porque eso te abre la puerta a muchísimas cosas más, otro tipo de situaciones. Pero en el tema de los partidos políticos hay que empezar a, como ciudadanía, muy aparte de si yo milito o no milito en un partido político, como ciudadanía empezar a pedirle más a los partidos políticos. El problema es que la mayoría de la población piensa que democracia es asistir a las urnas cada 2, cada 4 años y ahí se acabó el tema. Pero finalmente nosotros escogemos entre lo que los partidos políticos nos ponen en la papeleta. O sea, también, ¿dónde viene el tema de involucrarse políticamente o ser políticamente activo como ciudadano? Porque finalmente tú también eres parte de este ecosistema, de este entorno. Ahora, ¿por qué mencionas que es negativo quitar el financiamiento de los partidos políticos? Porque si tú quitas el financiamiento de los partidos políticos, significa que no todos los partidos políticos parten de la misma línea de salida. Vas a tener partidos políticos que tienen mucho financiamiento y por ende van a poder tener
mayor alcance, ya sea digital, en territorio, como lo quieras ver, y luego tienes partidos políticos que valen la pena, pero que lamentablemente no tienen el mismo tipo de financiamiento. Entonces, ¿cómo se juega en democracia si tenemos partidos políticos que avanzan o empiezan más adelante que otros? Pero estamos hablando de que la democracia puede ser la igualdad en el acceso a las oportunidades, no se le está quitando eso, lo que se está quitando es un poco ese gasto ineficiente, que para mí a día de hoy, y yo sé que estoy con compañeros en contra en la mesa, pero yo sí veo bastante viable y me parece oportuno quitar el financiamiento público de partidos políticos. Considero que a día de hoy es gastar dinero muchas veces por gusto. Eso sí, creo que es muy importante tener un control eficaz sobre los ingresos de los partidos, cosa que ni siquiera existe en la actualidad, por si acaso. Pero cuando uno quiere entrar en esta carrera, cuando tiene que estar a juego, se trata para mí más allá más allá de poder dar una igualdad completamente, porque eso va a ser imposible dar. Se trata de que cada uno pueda tener el mismo acceso, que puedan justamente luchar por esas oportunidades, crecer a través de partidos, a través de movimientos, también conglomerarse, porque uno puede hacerse relevante no solamente con dinero, sino también con trabajo duro, que eso es lo que siento que aquí muchos políticos lo tienen bastante normalizado, el no trabajar duro, me refiero. Y segundo, también está el hecho de que si tú quitas este financiamiento, hay movimientos que van a desaparecer y movimientos que a día de hoy solamente sirven para que algunos pipones, porque seguramente los hay, empiecen y no hagan absolutamente nada y solamente estén ahí con movimientos casi que inexistentes, viendo qué se puede hacer y nuevamente tratando de generar riqueza a costa de la política. Entonces, siento que hay dos vías o dos caras de una moneda que son también oportunas de analizar en general. A ver, el tema de le vamos a quitar el financiamiento a los partidos, funcionaría, sí, pero tú me dices, si tuviéramos una fiscalización eficiente, eficaz, real, a cómo se van a financiar los partidos políticos. Pero seamos sinceros, en este momento el Ecuador no tiene una estructura para sentarse a analizar de dónde viene centavo a centavo lo que le entra a los partidos políticos. Entonces, ok, quitemos el financiamiento. ¿Qué pasa si viene un GDO y te dice, yo te financio la campaña? Ya. ¿Cómo? A ver, ahí, ¿cómo fiscalizas tú esto en el Ecuador actual? A ver, aquí hay que ajustar sobre todo los estatutos que tenemos y hacer que el CNE haga el control adecuado, que a día de hoy, insisto, sigue siendo muy ineficiente, y esto lo sé también por un informe que elaboró Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que también les mando un saludo y les agradezco por haberme hecho pasar ese informe, que hace poco elaboraron en base a la campaña presidencial. Entonces, a ver, a día de hoy no existe, pero debe existir y hay que empezar a empujar por aquello. Ahora, yo sé que nos queda poco tiempo, pero si me permites, creo que hay una pregunta que justamente hablando de todo esto me parece muy oportuna, también lo ligo al tema de partidos. ¿Cómo ves el tema del voto? ¿Te parece bien que sea obligatorio? ¿El perdón? El voto. Sí, yo sí creo que el voto en el Ecuador por el momento debe de ser obligatorio. No porque sienta que las personas sientan esta carga como de, ok, tengo que ir a votar, pero porque el Ecuador no está en un momento de cultura democrática lo suficientemente madura como para aceptar la responsabilidad que conlleva el voto optativo. Estefanía, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, gracias por la entrevista el día de hoy. Hay que repetirlo. Así es. Hay que repetirlo porque como siempre nos quedamos con las ganas de seguir conversando. Estefanía, ha sido un placer. Gracias. RTP